Bueno, empezamos la tercera parte de la serie de pláticas que, como les comenté en la mañana, es sobre observadores y en particular observadores del Estado. En particular, una técnica que introdujimos hace como unos 5 o 6 años. Este también es trabajo realizado con los colegas rusos que llamamos GPIVO. GPIVO quiere decir generalización, porque lo primero que introdujimos antes fue PIVO. Pero después nos dimos cuenta que había una posibilidad de hacerlo más general y menos restrictivo, que le llamamos GPIVO. Es estimación de observadores basados sobre estimación de parámetros. O sea, la idea principal es traducir el problema de observadores del estado en un problema de estimación de parámetros. El método está reducido, es aplicable solamente a una clase particular de sistemas no lineales, que en realidad son sistemas lineales de variancia en el tiempo. Son lo que se llama sistemas afines en el estado. Y para eso vamos a explotar una propiedad de los sistemas variantes en el tiempo, que es una propiedad de la matriz de transición de estados, que vamos a revisar. ¿Eh? Entonces, el componente principal es traducir el problema de observación de estado en un problema de estimación de parámetros. ¿Sí? Y después proponemos, como hay que estimar los parámetros, hay que utilizar la técnica, una técnica de estimación, y obviamente la que proponemos nosotros es el DREM, el Least Square Trem. ¿Sí? Vamos a ilustrar la aplicación con una serie de sistemas físicos que cumplen con las hipótesis y probar, este es un resultado importante, probar que el sistema de variancia en el tiempo se puede satisfacer la condición de convergencia del estado a partir de la hipótesis de observabilidad. O sea, lo único que necesitamos probar con este método, o sea, observabilidad es una condición necesaria. El sistema no es observable, no se puede estimar. Entonces, la literatura que hay de estimación de parámetros de sistemas de varianza en el tiempo es esencialmente aplicación del filtro de Kalman. Y el filtro de Kalman lo que supone es una condición estrictamente más fuerte que esta, que es lo que se llama observabilidad fuerte. Sí, observabilidad strong, fuerte, ¿no? Y vamos a ver que esa propiedad no es necesaria y se puede satisfacer el problema de convergencia del estado únicamente con la condición necesaria de solución del problema, que es la observabilidad. Acuérdense que habíamos comentado que la observabilidad, en el caso de regresiones lineales, era la condición necesaria para estimar los parámetros. Lo que se prueba en este resultado es que esa condición expresada, traducida al problema de observadores, es una condición necesaria para resolver el problema de estimación del estado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es hasta la actualidad, el resultado más fuerte que hay de observación de sistemas variantes en el tiempo. Porque lo único que vamos a pedir es observabilidad, que es estrictamente más débil que lo que normalmente se supone con el filtro de calma. ¿Sí? Hay muchas extensiones, hay extensiones al caso variantes en tiempo, parámetros inciertos, y en particular quisiera hablar sobre la extensión a sistemas con retardos y algunos parámetros inciertos. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura de la plática. Entonces, este es el problema clásico de formulación del estado de un sistema no lineal, con una entrada, una salida, el estado es desconocido, U y Y son medibles, y lo que quieren es diseñar un sistema dinámico que mida Y, U con su estado G, que genere una estimación del estado que llamamos X sombrero, que satisfaga esta condición de convergencia. O sea, yo quiero reconstruir el estado X, le estoy llamando X sombrero, y asintóticamente yo creo que converja X sombrero a X. Ese es el objetivo. Estamos usando esta como la norma euclidiana. ¿Sí? Hay una hipótesis que es universalmente aplicada en el problema de observadores. Noten que U está siendo vista como una señal externa. No estoy en un problema de control, sino un problema exclusivamente de observación. Entonces tenemos que suponer que la U que se está aplicando es tal que las trayectorias de estado están acotadas. Porque si no están agotadas, pues el problema está más formulado y es más complicado. Si no estamos en escenario, repito, de control, sino escenario de observación. Aplicamos una entrada que genera una trayectoria acotada
y queremos reconstruir el Estado. ¿Sí? Hay una relación entre los observadores GPIVO, una familia de observadores que ha sido estudiada exhaustivamente en lo que se llama los observadores KKL, y KKL son las siglas de Katsansis, Cravaris, Luenberger. Entonces, el observador más conocido en sistema lineal es el observador de Luenberger. Entonces, la extensión a no lineales fue hecha por Cassansis Cravaris, ¿sí? Que son los dos, las dos Ks que están ahí. Y este trabajo ha sido esencialmente explorado por Laurent Pralí, Vincent Andrieu, una escuela francesa de control, que es la extensión. El Loenberger está ahí porque es exactamente la misma filosofía de diseño de observadores lineales que siguió Loenberger en su trabajo clásico de los mediados de los 60 al caso no lineal. Cassansis Cravaris son dos profesores griegos. Cravaris está en la Universidad de Notre Dame. Cassansis es alumno de Cravaris y ahorita está de regreso está en Creta, ¿sí? Y hay una historia interesante no de Cassansis Cravaris, sino de Cravaris solo. Cravaris es un ingeniero químico, son ingenieros químicos los dos, están en el área de ingeniería química. Y en aquel entonces, hablando de hace 30 años, uno de los problemas abiertos de la teoría de control era la linealización del sistema no lineal. O sea, da un sistema no lineal, ¿bajo qué condiciones existe un cambio de coordenadas y un control que lo transforme en sistema lineal? Entonces, muchísima gente estudió ese problema. Hubo dos soluciones, como siempre, competitivas. La escuela polaca, Respondek y el otro nombre es otro profesor, el profesor de Respondek, y la escuela americana, Hans Meyer, tres autores, ¿sí? Que simultáneamente afirmaron haber encontrado la solución independientemente de uno del otro. Y la solución, para aquellos que están familiarizados con el enfoque geométrico, el sistema es linealizable sí, solo sí, son condiciones necesarias suficientes. Ciertos campos vectoriales, que son los elementos de la matriz o del vector F y de la matriz G, cumplen una condición de involutividad. O sea, una condición de involutividad es una condición de rango sobre derivadas parciales de las funciones. Es una condición geométrica. La condición de involutividad es la condición necesaria para la solución del teorema de Frobenius. Uno de los teoremas fundamentales en geometría diferencial es el teorema de Frobenius. Entonces, si ven ustedes el libro de Isidori, lo pone como pieza central del trabajo geométrico. El teorema de Frobenius es un problema de integrabilidad de sistemas no lineales. ¿Sí? Y esa fue la solución dada en términos de esa propiedad geométrica de las funciones FG, y es necesario y suficiente. Los Cravaris, dentro de la literatura de ingeniería química, en una revista de ingeniería química, prueba el mismo resultado. No en general para toda FG, pero las Fs y Gs que aparecían en la literatura de ingeniería química. ¿Sí? Entonces, lo que afirma él, yo alguna vez platiqué con él o lo oí platicar, afirmaba que era él el padre de la linealización, pero efectivamente, y lo hizo varios años antes de Respondek y Hans Meyer. Pero bueno, es un personaje es un americano, y ya saben cómo son los americanos, es un personaje difícil de hablar con él. Y ahora esta extensión, este es el alumno Cassansis del mismo Cravaris, que se puso a trabajar en el sistema de observadores, hicieron la extensión del filtro de Lemberger, del observador Lemberger al caso no lineal. Bueno, entonces vamos a explicar un poco qué es esto del observador KKL, porque es sin duda el observador más estudiado en sistemas no lineales. ¿Sí? Todos consideran el sistema sigma, x punto igual a f de x, u, y igual a h de x, ¿sí? Y supongamos que existen un conjunto de constantes lambda negativas con el número de constantes mayor que el número, tal que estos mapas, phi L y B, es de nueva cuenta la solubilidad de una ecuación diferencial parcial. Que tal es que estas funciones, esos mapas, resuelven esta ecuación diferencial parcial. ¿Sí? O sea, tienen F, tienen B. B es una función que forman ustedes con h de x, fijan lambda, estas lambdas is
son los elementos de la matriz lambda, que por simplicidad se toma diagonal, pero no necesariamente cualquier matriz Hurwitz, y tienen que satisfacer esta ecuación diferencial parcial. Entonces, esta expresión de aquí a la derecha es la derivada de phi. O sea, si calcula la derivada de phi, es parcial de phi con respecto a x por x punto, y se hacen el cambio de coordenadas x igual a phi de x, entonces encuentran esta ecuación. Entonces, una de las condiciones necesarias para la aplicación del observador de Kalman de KKL es la solución de esta ecuación diferencial parcial. Esta va a ser el cambio de coordenadas, o sea, van a ser un cambio de coordenadas de x a phi de x, llamémosla z. Entonces necesitan que ese cambio de coordenadas sea un diffeomorfismo, o sea, que sea invertible. Y para que sea invertible quiere decir que existe otra función phi L que sea la inversa por la izquierda de esta phi. Una ligera extensión de lo que es la inversión porque pueden tener dependencia de h de x. O sea, no es phi de L de phi, sino phi de L de phi y h. Entonces necesita existir esta función que cumpla con esta identidad para toda x. Entonces, bajo estas dos condiciones, este sistema, así de simple como lo ven, es un sistema lineal. G punto igual a lambda G más B y U es igual a, esta es la ecuación diferencial del observador, y la salida, o sea, el estimado de X sombrero, es simplemente phi L de G. Este observador, que es el observador KKL, satisface la condición de que X menos X sombrero va a cero. Y la prueba es una trivialidad. La prueba es, si ustedes definen este error entre G, que es el estado de su observador, y phi de X, la derivada, si notan, se cancela esta B, se cancela esta B, y formamos lambda phi menos xi. Entonces recuperamos una ecuación E punto igual a lambda E, ¿sí? Y E punto igual a lambda E, como lambda la escogí Hurwitz, E tiende a cero, y al E tender a cero, G tiende a phi, aplico la inversa y recupero X sombrero. O sea, es una prueba trivial de esta construcción. Obviamente, la dificultad es la solución de esta ecuación diferencial parcial, ¿sí? Como siempre, ¿sí? Ahora vamos a comparar este filtro ha sido estudiado exhaustivamente, hay libros, hay una cantidad de artículos, etcétera, de bajo qué condiciones existen esa phi, phi L, etcétera. Y lo que queremos hacer ahora es compararla con los observadores antes del G-pivo. Vamos a hablar del PEB, del Parameter Estimation Base. Y después vamos a ver la generalización. ¿Por qué? Porque la comparación con el PB es 1 a 1. Sí, es una variante, no es exactamente igual, ni contiene uno al otro. Es una variante del filtro KKL, del observador KKL. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la idea? La idea original que reportamos en ese artículo es tratar, repito, de traducir el problema de reconstrucción de estado en un problema de estimación de parámetros. Entonces, ¿qué andamos buscando en el pivo? Es una función B, ¿sí? Y un mapa invertible phi. Noten la similaridad con los requerimientos anteriores, tales que phi punto sea igual a B. O sea, la diferencia con respecto de la condición anterior, perdón, eh, es la ausencia de este lambda, ¿sí? Aquí tenemos lambda phi, en el otro caso no hay lambda phi, sino es directamente phi punto. O sea, lo que se añade en KKL respecto de pivo es ese subsistema lineal, lambda phi. Y la ecuación diferencial parcial es exactamente la misma con lambda igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos resolver esta ecuación, que es la misma que la ecuación diferencial parcial, si phi punto igual a b, y si hacemos eso, hacemos una copia, psi punto igual a b, y lo que logramos probar es que phi punto es igual a psi punto, es exactamente la misma ecuación. Entonces, si integro a lo largo de las trayectorias, phi de x de t va a ser xi de t más teta, donde teta son las condiciones iniciales. Entonces, con ese observador, llamémoslo observador, yo logro traducir mi problema de estimación del estado a estimación de teta. ¿Y ese teta qué es? Por las condiciones iniciales. Ha habido muchas críticas de una serie de coautores y de autores y de colegas de que lo que estamos haciendo es identificar las condiciones iniciales de una ecuación diferencial.
Y efectivamente es lo que está haciendo. Y el argumento es que eso puede ser una operación frágil, porque ¿qué tiene que ver las condiciones? Pero bueno, es un argumento rebatible, ¿no? ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que estamos haciendo es resolviendo la ecuación diferencial y encontrando las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, si logro satisfacer esta condición, ¿sí? Si teta es conocido, ahora tengo un problema de estimación de parámetros. Tengo phi, tengo xi y tengo que encontrar teta. ¿Sí? Si logro identificar teta, inyecto en esta función phi L la phi. La phi no la conozco, pero conozco la xi más teta. ¿De acuerdo? Entonces, si reemplazo esta por teta sombrero y teta sombrero tiende a teta, mi x sombrero va a converger a x. Entonces, estoy haciendo la estimación, haciendo una copia del sistema. Esta manera de resolver el problema es usado en motores bastante, en control de motores, por ejemplo, de imanes permanentes. Se integra en imanes permanentes, bueno, en general en todos los motores, tenemos la ley de Faraday. La derivada del flujo es igual al voltaje. Y el voltaje es la resistencia por la corriente más el voltaje suministrado. O sea, tiene una ecuación. Si lambda es el flujo, hablando de motores, Faraday. Si tengo un sistema así, por ejemplo, pensemos en un sistema de levitación magnética, algo de este tipo, ¿sí? Entonces aquí tenemos una corriente, aquí tenemos un voltaje, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un voltaje, ¿sí? Y aquí asociado a este elemento de almacenamiento de energía hay un flujo, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de Faraday dice la derivada del flujo es igual al voltaje, ¿sí? Y el voltaje que es menos R, si esto es una R, por I más U. Yo lo que no mido es el flujo, pero mido la corriente y conozco U. Entonces estoy en un escenario en el cual no conozco el estado, pero conozco su derivada. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero reconstruir, quiero hacer un estimado de phi, no lo conozco phi, pero conozco phi punto. Todo lo que hacen en motores, hasta la fecha, mucha gente, muchos autores lo siguen haciendo, es hacer una copia de este, ¿sí? Hacer una copia que sea xi punto igual a menos r i más u. Entonces quiere decir que phi punto es igual a xi punto, y esto quiere decir que phi de t es igual a xi de t más phi de cero menos xi de cero. Y a este parámetro conozco xi de cero, pero conozco phi de cero, lo llamo teta. Entonces es un observador malla abierta, que lo que hace es una copia exacta de la dinámica del sistema. ¿Por qué? Porque conozco la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, estos observadores, repito, son usados en máquinas eléctricas, en particular motores de imanes permanentes, y tienen una serie de deficiencias. La primera deficiencia es que es malla abierta. O sea, estoy simplemente copiando el sistema y si hay ruidos o derivas, los voy a integrar. ¿De acuerdo? Entonces, es un observador poco robusto, es una copia exacta de la dinámica del sistema y sufre de una serie de deficiencias que creo que se denunciadas después. ¿Sí? Bueno, ese es el resultado principal. Si logro transformar el sistema tal que yo tenga disponible la derivada, entonces hago una copia. Esencialmente es esto, lo que está en la proposición. Esencialmente voy a hacer una copia malla abierta del sistema. ¿Sí? Y las deficiencias están aquí, ¿sí? Comparando el pivo con el KKL, es exactamente la misma ecuación diferencial parcial, pero con lambda igual a cero. Hay que hacer lo mismo. Esencialmente, el KKL, que es muy popular, es una especie de observador en malla abierta. Cierran la malla con ese lambda que ustedes mismos diseñan, ¿sí? Entonces, una de las limitaciones de Pivo, ¿sí? Es que es integración en malla abierta. Entonces, cuando ustedes presentan estos observadores a gente informada de motores, pues dicen, no, eso no va a funcionar nunca. Pero hay muchos artículos reportados en la literatura que hacen eso. Y luego ponen una serie de
trucos y de variaciones para eliminar el ruido, o sea, salvar la dificultad de que estoy haciendo una integración de malla abierta de una señal. Integrar en malla abierta una señal, pues tengo todo el problema de ruido, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que hicimos nosotros fue resolvimos este problema de integración de malla abierta introduciendo lo que llamamos el GPIO, un artículo publicado en Automática en el 21. Y GPIO lo que tiene como particularidad es que explota las propiedades de sistemas lineales variantes en tiempo. Una propiedad que está en cualquier libro de texto. Ustedes agarran cualquier libro de sistemas lineales relativamente avanzados, el Kailat, el Rook, cualquiera de esos, y ahí está ese resultado. Pero nadie lo había utilizado en el contexto de observadores. ¿Sí? Y esa fue la observación importante. ¿Sí? Bueno, déjenme entonces comparar. Si comparamos KKL con Pivo, KKL lo que hace, recuérdense que vimos en la mañana el concepto de variedades invariantes, lo que hace es, hace que esta variedad sea invariante, porque hace que G punto sea igual a Phi punto. Y acuérdense, una condición necesaria y suficiente para que la variedad G menos Phi sea invariante es que su derivada sea cero. Y aquí tengo exactamente G punto igual a Phi punto. Entonces hago esta variedad invariante. En Pivo, nosotros lo que hacemos no es hacer esta variedad invariante, sino hacer la foliación invariante. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un teta desconocido aquí. ¿De acuerdo? Y este teta desconocido lo que hace es a la variedad G igual a phi le define una foliación parametrizada en teta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia desde el punto de vista geométrico de Pivo y KKL, que Pivo hace que una foliación sea invariante y KKL hace que una de las hojas de la foliación sea invariante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es GPIO? GPIO lo introdujimos en un artículo de Congreso anteriormente, pero posteriormente, colaborando con Johannes Schiffer, que es una persona de sistemas de potencia, y Denis Dochan, que es una persona de ingeniería química, nos dimos cuenta que GPIO resuelve problemas de estimación del estado de sistemas de potencia. Por ejemplo, el problema que pudimos resolver con GPIO es el problema de reconstrucción del estado de las ecuaciones dinámicas de una red eléctrica de potencia cuando añadimos mediciones que fueron introducidas hace como unos 10 o 15 años, que son dispositivos que se llaman los PMU. Los PMU es el Phasor Measurement Units, son
el ángulo, sino quiero reconstruir las variables de estado de las ecuaciones de sistemas de potencia. Y la respuesta es sí. ¿Sí? Y ese fue un par de artículos que hicimos con Johannes Schiffer en la literatura de sistemas de potencia. Y decidimos juntar eso con otro problema similar, que era el problema de reactores químicos. Entonces, el problema de reactores químicos también, el estado no es medible, solamente medimos ciertas variables y queremos reconstruir el estado. Denis Dochan fue el editor en jefe de la revista Journal of Process Control, es una persona muy conocida en ingeniería química, muy respetada. El grupo de Bélgica de Louvain-la-Neuve es uno de los grupos más avanzados en control de reactores químicos, en particular los reactores que se llaman CSTR, Continuous Stirred Tank Reactors, que tienen son un paradigma bastante clásico, tienen muchos años estudiando el CSTR, pero el problema de estimación del estado prevalecía su totalidad, había soluciones parciales, abierto. Entonces resultó que con GPU pudimos resolver ambos problemas. La estimación del estado de sistemas eléctricos y la estimación del estado de reactores químicos tipo CSTR. Y por eso este artículo que tenemos con estos dos coautores, que son los especialistas del dominio, son los encargados de hacer las simulaciones realistas, etcétera. Doshan inclusive hizo algo de trabajo experimental y lo publicó por su cuenta de aplicación de estos observadores. ¿Sí? Entonces, en este artículo lo que hacemos es presentar GPU por primera vez y aplicarlo a esos dos problemas. Ahora, ¿qué es GPU? ¿Sí? Para entender lo que es GPU, hay que recordar algunas propiedades de los sistemas lineales variantes en tiempo. En particular, una propiedad de la matriz de transición de estados. Entonces tenemos esto que está en cualquier libro de textos, un sistema lineal variante en el tiempo, x punto igual a t de x, y sabemos que la solución de esta ecuación diferencial es lo que se llama la matriz de transición de estados, multiplicado por el estado inicial, cumple con la propiedad del semigrupo, o sea, a partir de t0 yo sigo a t, y si puedo seguir de t a otro t1, etcétera, etcétera, concatenando la phi. ¿Sí? Pues resulta ser, y eso es lo que está en la letra chiquita de los libros, ¿no? Que yo puedo, la gente habla cómo encontrar phi. O sea, analíticamente encontrar phi, pues es bastante complicado. ¿Sí? En el caso de sistemas lineales estacionarios es e a la at. Pero en el caso de sistemas en general, variantes en el tiempo, no es e a la at. Es e a la integral de a si a e integral de a conmutan. Pero si no conmutan, no. Si mucha gente, entre ellos tu amigo Antonio Loría, cometen el error de creer que la solución de x punto igual a de t es e a la integral de a. No, no es cierto. Solamente si a conmuta con la integral de a. Y es una hipótesis bastante restrictiva. Entonces, en general, una fórmula para encontrar la matriz de transición de estado en sistemas variantes en el tiempo no existe. ¿De acuerdo? Pero se puede generar, y eso, repito, está en los libros, se puede generar numéricamente la solución. Si yo reescribo una matriz así, eso se llama la matriz fundamental, ¿sí? Ahora es una ecuación matricial. X mayúscula es una matriz, no es un vector. Y copio la A de t y la resuelvo con condición inicial y de cero. Las soluciones de esta ecuación van a expander todas las soluciones posibles de esta ecuación. O sea, x de t minúscula, que son las soluciones de esta, es x de t mayúscula, que es una matriz, por x de cero. No es igual a phi de t como t cero, pero satisface esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros. Vamos a implementar, generar una ecuación del error que sea de esta forma, implementar el cálculo numérico de la matriz de transición de estados, o sea, esta matriz X. Y entonces vamos a obtener una relación entre mi error que yo generé, la matriz de transición de estados en línea, no la conozco analíticamente, pero la resuelvo en línea, multiplicada por las condiciones iniciales, y ese va a ser mi parámetro incierto. Entonces ya lo que hice fue, pude reconstruir el estado añadiendo una extensión dinámica, que es el cálculo en línea de la matriz de transición de estados, y aparece un parámetro incierto que tengo que estimar posteriormente. Entonces, esa es la idea de GPU. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Este tipo de sistemas, ¿sí? Que son lineales en X, o sea, la A y la B pueden depender de U y de Y, se llaman afines en el estado. ¿Sí? Es una clase particular. Actualmente estamos trabajando
con Vítor Respondek y un alumno de Alessandro Astolfi en la caracterización, o sea, condiciones, esperemos necesarias suficientes, por lo menos al menos suficientes, para hacer la transformación de un sistema general, X punto igual a un sistema afín. Ha habido mucha gente que ha estudiado ese problema, porque ya cuando tenemos un sistema afín, tiene una estructura muy amigable, es como un sistema lineal variante en el tiempo. Entonces, no existe ese teorema. No sabemos bajo qué condiciones un sistema X punto igual a f de X más g de XU se transforma en un sistema afín, utilizando un cambio de coordenadas y una submersión analítica, o sea, hacer una extensión dinámica, etcétera. Entonces, es un problema en curso. Ayer acabo de intercambiar unos mails con Respondec. A Respondec se le va a hacer, Víctor Respondec es el que resolvió el problema de linealización, de feedback linearization, y junto ¿cómo se llama este americano? Perdón, la memoria resolvieron el problema también de diseño de observadores transformables a lo que llamamos la forma de inyección de salida. Es uno de los resultados más importantes en diseño de observadores para sistemas no lineales. Entonces, Vitol es un matemático especialista en geometría diferencial. Le formulamos ese problema hace tiempo y recientemente me dijo que tenía algún progreso. Ahora le van a hacer una ceremonia porque se jubila a los 70 años en Rouen, en Francia, en donde viene la creme de la creme de geometría diferencial, por todos los profesores conocidos, y van a hacer una serie de presentaciones dedicadas a Víctor Responde. Bueno, eso es una información tangencial, y lo importante es que si yo logro transformar el sistema a esta forma, puedo aplicar el GPU. ¿Cómo le hago? Hago una copia de este sistema. Este es mi estado adicional. Yo creo este sistema copiando A y B y defino un error, ¿sí? El error es xi menos x. Entonces, este error va a cumplir con esta ecuación, que es una ecuación del tipo E punto igual a de TE, ¿sí? Aplico mi teorema de la matriz fundamental, resuelvo esta ecuación, o sea, mi estimador, mi observador va a ser esto más esto, ¿sí? Resuelvo esta ecuación y yo sé que esta matriz de transición, matriz fundamental, perdón, no transición de estados, satisface esta relación, ¿de acuerdo? Que E, E de t es igual a E mayúscula por E de cero, donde E de cero son las condiciones esenciales que yo no conozco, porque no conozco X de cero. Entonces, llamo a esto teta y tengo esta ecuación algebraica ahora que relaciona a X que no conozco, Xi que conozco, E que conozco y teta que no conozco. Entonces, esta es una especie de regresión lineal en este caso, que si yo multiplico por C, tengo C transpuesta X es y Y es medible, ¿sí? Y Y es igual a C transpuesta Xi teta, y esto es una ecuación, una regresión lineal como las que vimos en la mañana. Y igual a phi transpuesta teta. Y a esta le voy a aplicar un método de estimación de parámetros. Entonces, ya que estimé teta, repito, construyo esto, y luego construyo esta Y script y phi, aplico el método de estimación de parámetros, calculo teta y construyo mi X sombrero como xi menos E teta sombrero. ¿De acuerdo? Y si teta converge a si teta sombrero converge a teta, X sombrero converge a X. Entonces, todo el problema ahora es cómo estimar este parámetro, pero sabemos hacerlo. Sabemos hacerlo porque es una reacción lineal y es un problema relativamente fácil. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en a nutshell, en una nuez, digamos, en esencia, el problema de GPU. Ese es todo, así de sencillo es GPU, ¿no? ¿Sí? Ya no, ya no avanza. Ya me acabé las baterías. Ok. Entonces, tenemos que combinar GPIVO con algún estimador y escogemos combinarlo con DREM, ¿sí? Entonces, este es el resultado que mencioné en la mañana, el resultado de Lei Wang. Sabemos que una condición necesaria y suficiente para la identificabilidad de una regresión Y igual a psi teta, o sea, cómo a partir de Y psi calcular teta, es la identificabilidad. O sea, que exista un conjunto de medidas que hagan que esta matriz sea de rango pleno.
¿de acuerdo? Y lo que probó Ley en su artículo, bueno, en nuestro artículo, es que esta condición es equivalente a excitación en el intervalo. O sea, un regresor va a cumplir que existan un conjunto de tiempos tales que este rango pleno, sí, solo sí, existe un tiempo TC tal que toma una ventana, que no necesariamente de T0 a TC, de T0 a T0 más TC, una ventana de tiempo en la cual yo logro completar el rango de esta matriz. Yo quiero que la integral de phi transpuesta sea positiva definida. Pero la equivalencia entre estas dos, yo creo que es un resultado fundamental, porque prueba que IE, excitación de intervalo, es lo mínimo que puedo pedir. Si no tengo excitación de intervalo, no puedo resolver el problema. ¿De acuerdo? Ok, déjenme, hay dos variantes, la variante de mínimos cuadrados y la variante de gradiente. Esta es la variante de gradiente. Las propiedades son similares, pero las construcciones son diferentes, en el sentido de que aquí tengo dos gradientes. Tengo un gradiente aquí y un gradiente acá. En el otro caso tengo mínimos cuadrados. Entonces déjenme hablar de mínimos cuadrados. Ay, no, perdón, no lo tengo, disculpen. Perdón, creo que estas transferencias son anteriores a que desarrolláramos el de mínimos cuadrados. Pero ya hablamos de mínimos cuadrados en la plática de la mañana. Es un estimador donde esta parte del estimador, que aquí es un gradiente, aquí, ¿sí? Va a ser mínimos cuadrados. ¿De acuerdo? Y tiene exactamente una propiedad. Es exponencialmente estable bajo la hipótesis de excitación en el intervalo. ¿De acuerdo? Nuestra experiencia, ya tenemos 2 o 3 años trabajando con estos estimadores. Los hemos aplicado, por ejemplo, a la estimación del estado de los drones, a sistemas mecánicos, a robots y un ejemplo académico. Lo que queremos es, ya hay varias variantes de DREM, o sea, DREM con gradiente, DREM con mínimos cuadrados, DREM con operadores lineales, y lo que queremos es compararlos en una serie de ejemplos tipo benchmark, para poder decir, bueno, no va a ser difícil, mejor o peor, pero por lo menos en este ejemplo particular tuvo un mejor desempeño. Es una observación que hicimos recientemente con Hugo Rodríguez, que ustedes conocen, que tiene validación experimental, es que el mínimos cuadrados, el least squares plus DREM, tiene el mejor desempeño, en particular en el problema de detección del estado de, de los drones voladores. Que tiene un dron que sigue una trayectoria, trata de construir el estado y ve que el mejor desempeño todos convergen. Si satisface la condición de excitación de intervalo, va a converger los parámetros. Pero no quiere que converjan lo más rápido posible, que no haya sobrepasos, que no sean muy sensibles a ruido, que no sean muy sensibles a variaciones de los parámetros de sintonización, porque hay parámetros de sintonización, los cuales son difíciles de escoger particular y afectan el desempeño. Resulta que el estimador mínimos cuadrados solamente tiene 3 parámetros y esos 3 parámetros tienen una interpretación física bastante clara. En cambio, aquí hay más parámetros, hay este gamma G, hay el gamma mayúscula, no me acuerdo qué otro parámetro hay por ahí, y es más difícil interpretarlos. ¿Ok? Bueno, déjenme platicar, voy a evitar la prueba, la prueba no es muy difícil, pero es de nueva cuenta formar el regresor extendido, aplicar el paso del mixing, el DREM, ¿sí? Este paso de aquí, para generar las ecuaciones escalares y luego resolver la ecuación diferencial escalar asociada. ¿Sí? Em, ok, y este es el resultado de, de este artículo en automática, ya apareció. Y lo que hacemos hasta la publicación de este artículo, y eso lo estoy hablando con gente de observadores, en particular con Vincent Andrieu y Pauline Bernard, que son exalumnos de Laurent Pralí. Ellos dos, sus artículos aplican filtro de Kalman esencialmente o KKL. Y tanto en KKL como en filtro de Kalman hay una condición suficiente de convergencia que es estrictamente más fuerte que excitación en el intervalo. Entonces, el interés de ese artículo es probar que no necesitamos esa condición.
que lo único que necesitamos es observabilidad, que es equivalente a solubilidad de la ecuación de regresión y es equivalente a excitación del intervalo. O sea, probar la equivalencia entre esas tres cosas. Entonces, en el enfoque tradicional, ¿sí? Se introduce esta matriz que está en todos los libros de sistemas lineales, que es el gramiano. Fue introducida por Kalman en aquel entonces. Tiene la matriz C, tiene la matriz de adición de estados, y esa matriz la llamamos el gramiano. ¿Sí? Y sabemos que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Existe una T mayúscula, tal que esta matriz, evaluada en una ventana de T0 a T mayúscula, es invertible. ¿Sí? El sistema es observable en el intervalo. O sea, esto es lo más débil que podemos tener, observabilidad. Entonces, quiere decir que la condición inicial X0 puede ser determinada unívocamente por las mediciones. Eso es observabilidad. Reconstruye el estado a partir de las mediciones. Las condiciones iniciales a partir de las. Y por último, esta condición que no aparece mucho en los libros, pero que es bastante ilustrativa. Si esta condición se cumple, o sea que existe una ventana del gramiano que la haga invertible, entonces este conjunto es el conjunto de condiciones iniciales que yo no puedo observar. ¿Por qué? Porque están en el kernel de CFI. ¿Sí? Entonces, el conjunto de condiciones iniciales que están en el kernel de CFI no se pueden reconstruir. ¿Sí? Entonces, si esta condición se cumple, este conjunto es el conjunto vacío. O sea, quiere decir que no hay ninguna condición inicial que no se pueda reconstruir. Todas se pueden reconstruir, que es lo que dice aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resultado clásico, está en los libros de texto, es bien conocido, ¿sí? Y lo que se hace en filtros de Kalman es, yo quiero estimar el estado de x punto igual a ETX, y igual a CTX, construyo, supongo que el gramiano de observabilidad es uniformemente completamente observable. Esa condición se llama de observabilidad uniforme continua. Quiere decir que ahora tomo una ventana del integrador. Acuérdense que esto es una integral. En este caso sería de T0 a T0 más T mayúscula. Entonces existe una ventana móvil para la cual esta matriz es positiva definida. ¿Sí? Existe esta ventana móvil donde hay una delta y una T mayúscula positivas. Entonces, bajo esta condición, y es la condición que está en todos los libros, en todos los artículos de filtro de Kalman, y todos los trabajos de Jaime Moreno, toda la gente que trabaja en observadores, necesitan esta hipótesis. ¿Sí? Y bajo esta hipótesis yo puedo probar, esto es el filtro de Kalman-Bussy clásico, garantiza convergencia global exponencial del estado. Todo lo que queremos probar en este artículo es que esto no es necesario. Yo puedo tener convergencia global exponencial sin la hipótesis de observabilidad uniforme completa. O sea, yo no necesito que esa matriz sea positiva definida en la ventana. Lo único que necesito es excitación no intervalo. Si utilizamos GPIVO y un estimador DREM. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado principal, ¿hasta qué horas es? Perdón, no me quiero volver a pasar. Ah, 5 minutos, ok. Ya no me paso, prometo que no voy a parar. Me paran si ven que me emociono mucho, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo es, eh, es excitante en el intervalo, pero no es excitante persistente. O sea, regresor en el intervalo de 0 a 2 es esta función, pero a partir de 2 uno de los elementos se hace 0. Entonces, claramente no puede ser excitante persistente porque uno de los elementos de psi es 0. ¿De acuerdo? Pero sí es excitante en el intervalo, porque en este pedacito sí completo la matriz, completo el rango de la matriz. ¿Sí? Entonces es identificable, ¿por qué? Porque es IE, pero no es excitante persistente. Entonces aplicamos en este caso el gradiente más D, que es parecido al least squares, con diferentes valores de gamma, y vamos a ver los resultados de la simulación. Aquí está, este debe ser el error paramétrico. Vamos a ver. Eh, Ese es el delta. Acuérdense que hay un delta que es el determinante. Fui yo. Entonces yo lo que necesito es que ese delta no sea idénticamente cero. Porque si es cero, pierdo la capacidad de estimar.
Entonces el delta crece, ¿sí? Y toma un cierto valor y se queda ahí. Se va a poder estimar. Y esos son los parámetros. Hay convergencia paramétrica, tomo diferentes valores de gamma y se hace más rápida la convergencia como es de esperarse. ¿De acuerdo? Entonces eso prueba en un ejemplito que con excitación en un intervalo es suficiente para poder estimar un sistema lineal variante en el tiempo o equivalentemente un sistema afín en el estado. Acuérdense que son iguales. ¿Sí? Extendimos esto. Hay un trabajo reciente de Miroslav Krstić y otro trabajo reciente de Frederic Massenck en el que tratan este problema. Estimación de sistemas variantes en el tiempo con medidas retardadas y además con parámetros inciertos. O sea, es un observador adaptable donde las medidas vienen retardadas y yo quiero reconstruir el estado. Entonces, esos dos autores tienen sus resultados y tienen, en el artículo hacemos la comparación, tanto a nivel de hipótesis como a nivel de simulaciones. Tomamos exactamente la simulación que hicieron ellos y obviamente superamos el desempeño con nuestro algoritmo. ¿Sí? Y está reportado en este artículo con una tercia de colegas, cuatro colegas rusos, Besubov, Botsov, Fimov y Nikolaev, y el resultado es el siguiente. Entonces ahora tengo un sistema lineal, perdón, variante del tiempo, ADT más K CDTX más BDT UDT, y phi de t no es un retardo puntual, sino es una función, ¿sí? Phi de t es una función que define el retardo. O sea, phi de t es una función mayor que cero que va a decir, el retardo va a ser variante en el tiempo, no es nada más t menos delta, ¿no? Sino un phi de t. ¿De acuerdo? Y las hipótesis que salen sobre phi de c, sobre phi de t es que A, B y C son conocidos, que este kappa es desconocido, o sea, desconozco este parámetro, tengo un parámetro incierto, y que phi es una función conocida y cumple con que phi es mayor que cero, obviamente, pero además la derivada está acotada. O sea, no puede ser un retardo infinito, ¿no? ¿Sí? Hacer esto es lo mismo si hacemos un cambio de coordenadas a definir phi de t como t menos d de t. O sea, el clásico del retardo normal es t menos d, pero ahora el d del retardo es función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, un problema mucho más complicado que simplemente t menos d. Ahora es t menos dt. A pesar de que conozco phi, no sé en qué momento está tomando diferentes valores. ¿De acuerdo? Entonces, ese problema lo resolvemos por, por Gpivo. Y lo que hacemos, tenemos este lema, definimos este sistema dinámico donde aquí aparece phi punto. ¿Sí? Aquí aparece K, perdón, disculpen, reescribo la dinámica de esta manera. Yo no conozco K, pero la reescribo de esta manera. Y define estas matrices A, B y C, y estas señales, Z igual a X de phi, B igual a U de phi, ¿sí? Y entonces yo voy a poder definir esta matriz, ¿de acuerdo? Que va a ser la matriz que yo voy a utilizar para generar mi matriz de transición de estados, ¿sí? Y cumple con esta condición, ¿de acuerdo? Que es equivalente a detectabilidad uniforme. Ahora, eso sería la solución tipo Krstić, Massenck, etcétera. Al hacerlo por Gpivo, tenemos que derivar la regresión lineal. Entonces, para derivar la regresión lineal, tenemos que hacer esta extensión dinámica y podemos probar que con esta extensión dinámica se cumple esta regresión lineal. Z igual a psi, teta es un vector desconocido, donde está el kappa, que no conozco, y la teta, que acuérdense que son las condiciones iniciales. Pero logré traducir mi problema anterior de nueva cuenta a un problema de estimación de parámetros, teta y kappa en este caso. ¿Sí? Entonces tengo una relación lineal de esta forma, donde este vector teta mayúscula ahora aparece en esta forma, y yo sé que estas señales están acotadas. Yo puedo probar ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces apliqué al escenario anterior, donde las medidas están retardadas, con una phi de t menos phi de t, logré construir una extensión dinámica para que yo pudiese aplicar el principio de Gepib. Y bueno, ya una vez que tenemos eso, podemos aplicar cualquier estimador y vamos a estimar teta y vamos a reconstruir el estado.
Entonces, en el artículo, repito, hay una comparación de la aplicación de ese método con los métodos reportados. El método de Christich es lo que hace él es hace una especie de inmersión de ese sistema retardado en una ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Esa ha sido una idea que le ha explotado mucho en los últimos años y esa ecuación diferencial parcial la puede resolver. Entonces es una idea muy elegante de utilizar técnicas de ecuaciones diferenciales parciales para tratar el problema de estimación y control de sistemas retardados. O sea, traduce el problema de sistema retardado en una ecuación diferencial parcial. Massenk, es Massenk, Malisov, usan técnicas de generación de funciones de Lyapunov con términos cruzados, que es una de las líneas de investigación de ese grupo. Y tiene un libro dedicado a eso, a cómo crear funciones de Lyapunov estrictas a partir de añadir términos cruzados. Y lo que hacen es encuentran una función de Lyapunov estricta de una especie, no es exactamente igual, de filtro de Kalman, no es exactamente filtro de Kalman debido al retardo, pero saben manejar el retardo y ponerlo en un contexto que les permite hacer análisis de Lyapunov relativamente clásico. ¿Ok? Por último, quisiera platicar de este artículo, que es un artículo más de aplicación, observadores de flujo de sistemas electromecánicos. Teníamos la tesis de este exalumno Bediakov, y lo que queríamos era encontrar un resultado relativamente general, o sea, una familia de sistemas electromecánicos para los cuales pudiéramos resolver el problema de estimación de observador. En particular, contiene imanes, motores con imanes permanentes, con y sin eh, indentación en el rotor, contiene sistemas de levitación magnética. O sea, esos son casos particulares del sistema general que vamos a tratar ahora. Y el escenario que nos interesaba, que está motivado por aplicaciones, es que las mediciones están perturbadas. O sea, yo mido, acuérdense la ecuación lambda punto igual a RI más U, pero la I y la U no las mido exactamente. Las voy a medir perturbadas. Una I más delta I, U más delta U. Entonces, ¿cómo hacer para que a pesar de la presencia del delta I y del delta U, yo sea capaz de aplicar G pivo, siendo que no tengo medidas exactas? Tengo medidas inciertas y no conozco el delta I, delta U. Entonces, ese resultado, ¿sí? Está resultado aplicado en International Control. Entonces, lo que hicimos para modelar el sistema mecánico pues, es utilizar el formalismo hamiltoniano. Es un sistema que tiene energía mecánica clásica, cinética, potencial, y la energía eléctrica depende del flujo, que puede ser el flujo debido a un imán permanente o puede ser un sistema de levitación magnética. Y la energía eléctrica no solamente depende de lambda, sino depende de lambda y de Q. Lo que comentábamos en la mañana, una bola, la bola esta que está flotando aquí, la inductancia del devanado va a depender de la posición de la bola. Entonces, la energía magnética que está almacenada aquí depende de Q y de phi, de las dos. Entonces, es un caso general. Tengo una HE, depende de lambda y de Q, de la posición, y tengo una energía magnética que depende de Q y de P. Entonces, si vemos las relaciones constitutivas, la corriente, la fuerza, la velocidad son estas derivadas parciales, y eso me permite escribir el sistema en forma hamiltoniana. Por ejemplo, ejemplos clásicos son los motores. Por ejemplo, el motor de imanes permanentes, la energía magnética es de esta forma, ¿sí? Donde aquí aparece el flujo, aquí aparece lo que llaman magnetismo remanente en la literatura, y hay dos tipos de motores, los motores de rotor liso y los motores de rotor indentado. Y se llaman también isotrópicos y no isotrópicos. Entonces, si tengo motor de rotor indentado, hay devanados, hay flujos debidos a los devanados fuera del imán permanente que están en los dientes. Y eso hace que la dinámica sea más complicada, al tener yo un rotor indentado. Y eso se traduce matemáticamente en la forma de esta matriz L. Si tengo un motor con rotor liso, esta matriz L es una constante. Pero si tengo
un motor con rotor indentado, nos aparece una frecuencia nueva de 2 teta, ¿de acuerdo? O sea, esto hace que este problema sea mucho más complicado porque ahora esta matriz es de esta forma, coseno de 2 teta, seno de 2 teta, etcétera, y es la que determina la función de energía eléctrica. Entonces son dos motores, ambos de imanes permanentes, pero uno con rotor liso y otro con rotor indentado. Obviamente, la construcción de motores indentados es mucho más fácil que el de rotores lisos, lo cual hace que sean más baratos, pero energéticamente son menos eficientes. Eso se puede probar. Ok. Entonces, si junto todas estas ecuaciones y lo escribo en forma hamiltoniana, voy a tener un sistema de esta forma. Notan que es una notación muy compacta, ¿no? Aquí aparecen las resistencias. Esta es la parte mecánica, el I menos I, las fricciones mecánicas y las resistencias. Y aquí tengo la fuerza externa, porque puedo tener un par aplicado al motor. El motor puede estar moviendo una masa o si es una máquina herramienta, yo puedo estar interactuando con el medio y eso va a generar un par de carga exterior. ¿De acuerdo? La ley de Faraday y contiene muchos, no todas, pero muchas máquinas eléctricas y muchos temas de levitación magnética. Eh, Tuvimos una experiencia eh, ciertamente poco frustrante. Hay un grupo, el grupo, el país dominante en sistemas magnéticos para rodamientos magnéticos es Austria. O sea, Austria tiene los grupos, las áreas de investigación más importantes, la Universidad de Linz, la Universidad de Viena, tienen grupos muy importantes en estudio de sistemas electromecánicos, en particular para rodamientos magnéticos. O sea, lo que se quiere es no tener rodamientos mecánicos donde se transmite por fricción, sino que hagan rotar al rotor del rodamiento por campos magnéticos que están girando. Entonces tiene muchísimas ventajas. Por lo pronto no hay fricción, tiene mucha más precisión que si están haciendo transmisión de movimiento por contacto físico, etcétera. Entonces es una tecnología relativamente reciente, 15, 20 años de rodamientos magnéticos, y ese grupo de Linz, en la Universidad de Linz, el profesor Kurt Schlager, es uno de los líderes en esta área. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, contactarlos, pedirles modelos, etcétera, etcétera, y enviamos a este estudiante Bediakov a que fuera 6 meses a trabajar con ellos. Entonces lo recibieron en la empresa, y es una empresa relacionada con la universidad, realmente estaba en la Universidad de Linz, y desde prácticamente el primer día, cuando él presentó su trabajo, presentó sus modelos, dijeron los de la empresa y el mismo Kurzlager, pues esos son modelos sumamente simples. O sea, ese modelo no modela un rodamiento magnético. Pues puede modelar una bolita flotando, pero los rodamientos magnéticos, los modelos son mucho más complicados. Entonces el muchacho estuvo 6 meses dándole vueltas a las ecuaciones, tratando de extender la teoría que teníamos aquí para ese modelo que creíamos que era muy general, para el modelo que ellos tenían real, ¿no? Además, bueno, era de dimensión infinita y había que reducirlo, etcétera. Y bueno, no progresó mucho. Francamente, regresó sin haber hecho muchos experimentos, pero básicamente, o sea, la experiencia fue, hay que tener cuidado cuando decimos tenemos un resultado general y el modelo es general, porque pasar de ahí a la práctica industrial es un paso gigantesco. La práctica industrial es para ellos, esos modelos son de juguete, o sea, no son los modelos que ellos necesitan. Ellos no hacen análisis, pero hacen mucha simulación. O sea, diseñan a partir de simulaciones exhaustivas. Entonces, tiene que simular cosas bastante realistas para que a la hora que lo construyan, pues esté cerca de lo que esperaban ellos matemáticamente. Entonces, ese tipo de modelos eran demasiado simples. A pesar de que tenemos la complicación de la lambda dependiente de Q y de teta, ellos tenían saturaciones, tangentes hiperbólicas, una serie de funciones sumamente complicadas. Pero bueno, eso es una anécdota y nos ha pasado varias veces tratar de penetrar la aplicación, contactando a la gente de aplicación, decirle, oiga, tengo este resultado, mandar a alguien para que se los explique y que le digan, bueno, pues eso no es lo que, no sirve a nosotros, ¿no? Básicamente, ¿no? No captura la realidad de ellos. O sea,
No, pero simulan con un modelo, o sea, tienen unas ecuaciones diferenciales, claro. Cuando simulan tienen un modelo. Y ese modelo lo pueden reducir, lo pueden hacer de dimensión finita, lo hacen de dimensión finita por métodos de Galerkin. Lo reducen y cuando nos lo dan a nosotros, pues no sabemos qué hacer con esa ecuación diferencial. Ordinarias ya, ¿no? O sea, es demasiado complicado. ¿Sí? Pero no pueden, hay elementos que no pueden eliminar porque si no pierden la fidelidad que ellos necesitan para sus estudios. Entonces, repito, es un paso muy grande de decir, sé controlar una bolita a sé controlar un rodamiento magnético, por ejemplo, que es una cosa mucho más complicada. O sea, imagínense, tienen el mismo, el Bo Wenji, que trabajaba en Jiao Tong University en Shanghai, tenían un problema. El único tren de levitación magnética comercial que tiene varios años operando es el tren que va del aeropuerto en Shanghai, de Pudong a Shanghai. Es un tren de levitación magnética que cuesta carísimo pero es muy interesante viajar en él, ¿no? Y es el único tren que fue desarrollado la tecnología y el control por la gente de la Universidad de Jiao Tong. La Universidad de Jiao Tong es una universidad de líderes de China, la segunda universidad más famosa de China. Este alumno Bo Yi trabajaba en ese grupo y cuando vino a visitarme a mí, estuvo 1 año, 2 años conmigo, me dijo, ese es mi tema, levitación magnética. Y yo le dije, ya había pasado esta experiencia, y le dije, cambio de tema. O sea, yo sabía que si el modelo de un rodamiento magnético es complicado, imagínense el modelo de un tren, simplemente no íbamos a poder hacer nada. Entonces, bajamos las expectativas. Bowen fue suficientemente consecuente como para decir, bueno, dígame qué voy a hacer. Y pusimos a hacer otra cosa. Lo que hicimos, pues sí fue muy interesante. Y yo tenía un proyecto que duró muchos años con Schneider Electric. Después Schneider se unió con Toshiba y tenemos un contrato para control de motores de imanes permanentes. Resulta ser que en la realidad, los imanes permanentes, cuando operan realmente, o sea, por ejemplo, el automóvil, ¿no? Que el auto está parado y tienen que vencer la energía potencial. O sea, no hay rotación, la velocidad vale cero. Y sin embargo, tienen que seguir aplicando un par para poder mantener el carro sin irse para atrás. Bueno, en ese escenario se pierde la observabilidad. Eso se sabe, todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Los motores con velocidad cero son no observables. Pues ese es el problema que querían que resolviéramos en Schneider Electric. O sea, controlar un motor a velocidad cero. La única solución, pues no somos nosotros los que la inventamos, son ellos y muchos empresarios, es inyección de excitación. Entonces, construimos una manera de inyectar señales externas en el campo magnético sin generar velocidad, sin generar par, pero que nos diera información sobre el flujo. Entonces, tenemos 2 o 3 artículos y un trabajo experimental con la gente de Schneider de generación de señales de excitación para observación del estado. ¿Sí? O sea, el motor está parado y sin embargo le inyectamos señales al campo magnético y esas señales dan información sobre el flujo. Entonces, es un problema diferente, pero el problema original de la levitación magnética, bueno, realmente es un área sumamente difícil y hemos decidido ya mejor abandonarlo y hacer algo que podamos resolver. Pero bueno, el artículo se publicó, este artículo interesante. Entonces tenemos este escenario, les decía yo, medimos la corriente y el voltaje de la ley de Faraday, o sea, acuérdense la ecuación lambda punto igual a menos R I más U, con una perturbación, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una hipótesis que así como está, es una hipótesis que suena o parece sumamente críptica y es una hipótesis poco codificada, digamos, pero resulta ser que es cierta en imanes permanentes y que es cierta en modelos sencillos de levitación magnética. O sea, esta hipótesis es que existen matrices constantes QI, C y un vector D, es un vector C y un vector D, tal que esta relación es cierta. Pero resulta ser que esta relación algebraica, por cierto, lo observó por primera vez en imanes permanentes Alessandro Astolfi, en un trabajo conmigo, se puede extender. O sea, en el caso de imanes permanentes es esta relación. Y esta relación yo la puedo expresar en esta forma. O sea, puedo encontrar la Q, la C y la D que capturan esta relación. Entonces hicimos un trabajo generalizando esto. O
supongamos ahora algo más general. Además de esto, la presencia de ruidos inciertos, deltas, delta I y delta U. Y queríamos diseñar un observador que fuera robusto a la presencia de delta I y delta U y que garantizara convergencia bajo hipótesis. Desafortunadamente, tuvimos que suponer excitación persistente. No se pudo resolver con excitación de intervalo, tuvimos que suponer excitación persistente, pero logramos diseñar un estimador del flujo, aquí está el estimador, estimación del flujo, que cumple con esta condición, ¿de acuerdo? Estimamos al vector eta, esta es una aplicación de GPivo, utilizamos GPivo. Aquí hay un vector eta, y ese vector eta que contiene las deltas, ¿no? La delta I y la delta U, las perturbaciones que suponemos son constantes. Suponemos que ahí hay un sesgo, yo mido la corriente con un sesgo, mido voltaje con un sesgo, que es constante y lo quiero estimar. Entonces, este estimador, ¿sí? Es bastante sencillo. Si este regresor es instante persistente, entonces yo puedo probar que mi estimador de flujo y mi estimador de sesgo es exponencialmente estable, ¿sí? Cuidado, es exponencialmente bajo la hipótesis de que este gamma es suficientemente pequeño. O sea, su resultado no es global en sentido de para todos los valores de los parámetros. Nada más, yo tengo aquí mi estimador, es una especie de gradiente, pero la ganancia tiene que ser pequeña. Inclusive hicimos simulaciones, hacíamos crecer la ganancia gamma y se vuelve inestable. Entonces es algo, como les comentaba en la mañana, más bien algo, una especie de continuidad. Con un gamma suficientemente pequeño funciona bien, ¿sí? Y el gamma suficientemente pequeño, pues impone la restricción en el tiempo de convergencia, porque si tengo una ganancia de adaptación pequeña, pues no va a converger rápido. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa por otra, no hay solución mágica, ¿sí? Y bueno, pues ese es el resultado. Y puedo reconstruir el flujo y puedo reconstruir para esa clase grande de sistemas electromecánicos, que incluye motores de imanes permanentes con y sin indentación y sistemas de levitación magnética. Bueno, entonces en conclusión, ¿sí? De este material, tenemos las siguientes conclusiones. ¿Sí? Se propuso una nueva técnica de diseño. Pues siendo honestos, son sistemas lineales de variancia en el tiempo. Los llaman afines en el estado, pero son sistemas X punto igual a dtx más b dt. ¿Sí? Los sistemas de variancia en el tiempo. Pero la salvedad o la contribución importante de este trabajo es que lo único que impusimos fue observabilidad. No necesitamos observabilidad uniforme completa, que es lo que se necesita en el filtro de Kalman. Entonces, este trabajo lo voy a presentar ahora tanto en la fiesta de Responde como voy después a Lyon, al grupo de Vincent Andrieu y Pauline Bernard, que ellos han trabajado en observadores desde hace 10 años, tienen libros escritos sobre eso. Y este resultado es relativamente reciente y lo quisiera presentar a ese público muy exigente, yo los conozco, público muy exigente y a ver qué me dice. Sí. Extendimos el resultado al caso de retrasos, parámetros inciertos. También tenemos el resultado de observadores de orden reducido. Estos son observadores de orden completo, pero por razones computacionales conviene, si hay ciertas variables todavía medibles, hacer un observador de orden reducido. También hay esa aplicación. Y aplicamos este resultado en varias aplicaciones prácticas. El control sensorless de motores de imán permanente, los sistemas de levitación magnética, esto con validación experimental. Esta validación experimental fue hecha por el grupo de Postec en Pohang, en Corea, que es un grupo especializado en motores. Es el grupo que diseña los motores para los automóviles coreanos híbridos y probaron esta técnica en sus motores de imanes permanentes. ¿Sí? Ese es el trabajo de máquinas, de sistemas de potencia, con las unidades estas que decía yo de medición de fasor. Hay dos publicaciones, uno en la comunidad de potencia, sistemas de potencia, donde se hizo la simulación de la red del noreste americano. O sea, hay un benchmark en esta comunidad que es la red del noreste, Nueva York, Boston, creo que baja hasta Washington. Son 600 máquinas, algo así. Es realmente una red bastante completa. Y se probó esta técnica, se le instalaron PMUs y se probó con datos experimentales que venían de esa red.
Ese fue el trabajo de un alumno doctoral de Johannes Schiffer en la Universidad de Berlín, en Alemania, y el artículo teórico en The Transactions. ¿Sí? También lo hicimos, lo aplicamos a sistemas biológicos y químicos, los CSTRs. Reportamos un artículo en el Journal of Process Control, más orientado hacia la comunidad de ingeniería química, o sea, hablando más en su lenguaje, y otro en la teoría de control. ¿Sí? Para convertidores, tenemos muchas aplicaciones de este método en diferentes escenarios, ¿sí? Y ahorita lo que estamos haciendo es una propuesta de Bowen G, es combinar KKL con Pivo. O sea, ahorita KKL es una variante donde hay esa matriz lambda que dijimos es a cero y otra es con lambda igual a cero. Pero Bowen tiene un artículo, sí soy coautor yo creo, en la cual combinamos, o sea, una parte tiene lambda, otra parte no tiene lambda, y vemos que combinando las dos variantes de observadores, podemos resolver problemas que no podemos resolver o con uno o con el otro. Entonces, combinando las dos técnicas. Y pues eso es todo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Sé que fue duro 6 horas, pero ¿y qué es lo que qué, perdón? Corrientes y voltajes, corrientes y voltajes. Sí, o sea, ese problema de sensorless es un problema, hasta la fecha está abierto. Es un problema, es el problema, yo diría que es el problema clave en la comunidad de máquinas eléctricas. O sea, lo que ellos quieren es poder controlar una máquina eléctrica midiendo exclusivamente variables eléctricas. O sea, no tiene que poner tacogeneradores ni medidores de posición. ¿Por qué? Porque son costosos, son poco robustos. O sea, ustedes quieren que en una lavadora o en un reactor nuclear, a partir de mediciones de voltaje corriente, poder controlar el motor. Y ese se llama sensores. Y hay miles de artículos sobre eso, miles. La solución, hablando con cierta honestidad, práctica que hemos encontrado nosotros es la inyección de señales. O sea, es un control invasivo donde ustedes van a diseñar una señal que le van a inyectar al campo magnético y poder mejorar la calidad de la estimación. ¿Sí? Hay muchísimas aplicaciones industriales de sensores. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, quedó todo muy claro. Pero de nuevo, muchas gracias. Doctor, pues, a nombre mi jefe no pudo estar, el doctor Irving, pero a nombre del doctor Irving, pues le agradecemos su participación. Fue una conferencia muy agradable y a todos agradecer también a todos los que estuvieron aquí, los alumnos y exalumnos también. Y pues el Instituto Tecnológico, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de La Laguna, otorga el presente reconocimiento al doctor Romeo Ortega por su valiosa participación como conferencista del tema resultados recientes sobre estimación de parámetros y control PID basado en pasividad de sistemas no lineales, llevado a cabo en esta institución educativa los días 25 y 26 de abril del presente. Bueno, nosotros queremos agradecerte, Romeo, que hayas venido con nosotros. La realidad es que pues no habíamos podido invitarlo. La realidad es porque pensamos que no venías. Dices, no, en la laguna, ya. No, ya vi, ya, bueno, ya vieron el cabrito de. No, te lo agradecemos bastante. O sea, yo creo que todos los alumnos, todos los maestros de aquí de posgrado, estamos enteramente orgullosos de que hayas llegado aquí con nosotros. Y ahorita que te han escuchado, pues yo creo que ya me imagino el nivel de maestro, de profesor, de investigador, de científico que tenemos o que nos vino a visitar. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a todos.